vamos a proceder con la siguiente mesa. Disculpen los presentes y los remotos, que vamos con bastante retraso con respecto a lo previsto, pero bueno, por circunstancias sobrevenidas vamos a poder recuperar el tiempo perdido. Mi nombre es Miguel Rodríguez Piñero Rollo y soy el moderador de esta mesa, en la que deberíamos estar 3 personas, pero por motivos más que justificados, la profesora Rodríguez Ramos Velasco pues no ha podido asistir. Tenemos que cubriremos en la medida de lo posible su ausencia, y bueno, lo que tenemos aquí es una representación de distintas visiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales. Esta mesa redonda va a estar conformada por 3 personas. Aquí a mi derecha está don Eduardo Candau Camacho, que es en estos momentos el secretario general del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y tiene varios títulos de posgrado por la Universidad de Córdoba, y es desde el año 1992 funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales. Una parte muy importante, la más importante de su carrera, la ha hecho en el ámbito de la administración laboral y en concreto dentro de un organismo central dentro de esta administración, que es el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Para que no lo sepa, Andalucía es pionera y líder en muchos aspectos de las relaciones laborales, básicamente gracias a este órgano, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que ha estado siempre en la vanguardia en muchas cosas. Es un modelo imitado por otras comunidades autónomas y por otros países. Hay una experiencia muy amplia de colaboración con otros países, y que tiene competencias fundamentales en materia de negociación colectiva y de solución de conflictos. Entonces, ese carácter pionero llevó a que durante la pandemia COVID el Consejo Andaluz, en muy poco tiempo, esto tiene mucho mérito, pusiera un sistema en marcha, un sistema de Online Dispute Resolution, de ODR, para intentar mantener vivo todo su funcionamiento a pesar del confinamiento. A partir de esa experiencia, pues se ha convertido en una entidad líder, y dentro de la digitalización pues se ha pasado sin solución de continuidad al uso de la inteligencia artificial, y ahora mismo es un órgano muy destacado en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de sus funciones, y sobre todo para ponerlo a disposición de los interlocutores sociales a efectos de negociación colectiva y solución de conflictos. Y de hecho él es el responsable de un laboratorio de ideas que tiene el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para el uso de la inteligencia artificial en negociación colectiva y mediación laboral. Es también coautor del Tratado de Inteligencia Artificial y Relaciones Laborales, del que vamos a hablar inmediatamente. A mi izquierda tengo al profesor doctor Antonio Valverde Asencio, que es director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad, y que tiene un perfil profesional muy interesante, muy sugerente. Combina varios perfiles como docente, como investigador. Yo diría un investigador de vanguardia, que siempre ha estado en los proyectos y en los temas verdaderamente relevante y verdaderamente importante, y tiene también un perfil muy importante en tareas de gestión universitaria y también tareas de servicio público como alto cargo en la administración, habiendo ocupado posiciones muy relevantes dentro de la Junta de Andalucía en una carrera que yo me atrevería a decir que es dilatada, porque bueno, ha ocupado muchos cargos y los ha hecho. Tiene claramente una vocación de servicio público en todo lo que hace, muy destacada. Vamos a hablar de distintos aspectos esta, digamos, sería la mesa sobre trabajo. En todos los congresos sobre relaciones laborales suele haber una mesa sobre trabajo. Y en la Semana de Inteligencia Artificial, esta es la segunda vez que ocurre. En la primera semana hubo una mesa del trabajo en general, en la segunda ya lo hubo de derecho del trabajo, y ahora volvemos a ocuparnos del derecho del trabajo. Lo que es interesante es que en 3 años, esta es la tercera edición de esta jornada, en 3 años han pasado muchas cosas. 3 años en otros ámbitos no es gran cosa. Aquí, en el ámbito de la inteligencia artificial, los cambios que se han producido muy importantes. Y en paralelo a esa secuencia de semana tras semana cada año, la Facultad de Derecho se ha convertido en un referente en el estudio jurídico y ético de la inteligencia artificial. O
se ha convertido en un centro de referencia, ha sido capaz de diseñar y poner en marcha un máster de ética y derecho de la inteligencia artificial y realmente podemos decir con orgullo que dentro de este tema la Facultad de Derecho destaca en España y en Europa y se ha convertido en un centro de atención y de liderazgo en estudio de la inteligencia artificial y esto nos ha permitido a muchos un poco ponernos las pilas y sobre todo nos ha permitido esta atención de la facultad a cuestiones de inteligencia artificial ha hecho que muchos investigadores y docentes de la facultad nos volcáramos en esta cuestión. Hemos empezado a trabajar temas de inteligencia artificial, hemos empezado a introducir contenido de inteligencia artificial en las asignaturas que impartimos y hemos empezado a utilizar mecanismos de inteligencia artificial en nuestra actividad docente. Entonces yo creo que de agradecer al decano este liderazgo en materia de inteligencia artificial ha conseguido, no es una jornada, no es una actividad, esto es un proyecto colectivo de toda la facultad, de muchos profesores, que realmente estamos avanzando y nos permite un poco desarrollar nuestra función cumpliendo lo que es nuestro objetivo social, es decir, trabajar sobre temas importantes que afecten a la gente. Por eso es lo que hacemos los juristas y la inteligencia artificial cumple con este requisito. Aquí dentro de la presentación decía que íbamos a hablar de la presentación de un libro y me explico. En la última edición, en la segunda edición, anunciábamos que se estaba poniendo en marcha un proyecto editorial para publicar un tratado sobre inteligencia artificial y relaciones laborales. En esta edición ya lo hemos terminado, es un manual publicado por la editorial Aranzadi, muy amplio, y queríamos aprovechar, y lo solicité al decano, y el decano me pareció buena idea, que explicar un poco qué es esto. Usted dirá, bueno, hablar de un libro, si vengo a hablar de mi libro, no, realmente no es un libro, es bastante más que eso, es un proyecto que ha aglutinado a un número muy importante, muy relevante de autores y que no se ha acabado con la publicación de un determinado producto bibliográfico, sino que sigue vivo. Es decir, ahora mismo estamos en una fase de presentar ese trabajo, ese proyecto en distintas universidades, ya lo hemos hecho en algunas, lo estamos haciendo ahora aquí y eso va a tener continuidad, pues seguramente no solo en ediciones sucesivas, sino en otros productos, otros spin-off, otros materiales que van a salir de este libro. Esto es un tratado muy ambicioso que, digamos, como características generales, yo diría que es sobre el trabajo, la idea que no hemos estudiado solo lo que es el derecho del trabajo, la relación laboral asalariada, sino que hemos incluido el trabajo autónomo, el autoemprendimiento y el empleo público, al que hemos dedicado bastante atención. Es un manual interdisciplinar, en el sentido de que combinamos perspectivas jurídicas y no jurídicas, incluyendo colaboración de algunos ingenieros, y dentro de las perspectivas jurídicas pues hemos incluido varias diferentes, no solo del derecho del trabajo, aunque lógicamente el derecho del trabajo era el núcleo principal de atención. Es un manual que también tiene un perfil muy plural en los autores, no solo han escrito académicos, abogados, funcionarios de otros ámbitos, empresarios, gente autónomos, es decir, gente de todos los perfiles profesionales, con lo cual ha enriquecido el análisis con estas visiones y es también, si podemos decirlo, un libro multigeneracional, porque hemos participado desde profesores senior, que este ya es digamos, otra de las batallas en las que nos estamos metiendo, con profesores más junior, jóvenes, que este digamos, ha sido su tema, el tema con el que empezó a trabajar en la universidad. Es decir, utilizando la terminología, hemos venido a los nativos de la inteligencia artificial junto con emigrantes de la inteligencia artificial. Lo que sí es cierto es que hay un colectivo de profesores de Derecho del Trabajo que desde hace décadas trabajábamos con los temas vinculados con el impacto del cambio tecnológico en las relaciones laborales y en el derecho, y empezamos hablando de ordenadores, pasamos a hablar de Internet, pasamos a hablar y al final ahora hemos acabado hablando de inteligencia artificial. Es decir, hay un grupo, podemos decir, de juristas tecnólogos muy importante en el derecho del trabajo y esta es, digamos, la batalla de actualidad, el tema al que nos estamos dedicando ahora. Es un libro que podemos decir, bueno, también, para terminar, es un libro un poco políglota, en el sentido de que intenta hablar de inteligencia artificial en muchos idiomas de los profesionales, de los juristas, de los académicos, de los juristas del trabajo, de los que no lo son. Yo creo que esa es una de sus contribuciones más importantes. Es muy exhaustivo, hemos intentado al diseñarlo tratar todas las cuestiones y nos ha salido pues un libro con un número de páginas bastante
bastante considerable. Pero bueno, yo creo que era un proyecto liderado por el profesor Salvador del Rey Guantel, sevillano, formado en esta universidad, aunque ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en universidades catalanas, en 3 universidades catalanas, y un auténtico líder en la investigación de temas de vanguardia y en particular en el análisis de los temas vinculados con la tecnología y su impacto en el mundo del trabajo. Ha sido un trabajo duro, un trabajo interesante y creo que el resultado ha valido la pena. Los miembros de esta mesa hemos sido, también lo fue la profesora Rodríguez Ramos, colaboradores en esta tarea. Entonces, un poco la composición de esta mesa también sirve para, un poco, vamos a poner de manifiesto algunos de los temas que hemos tratado en esta cuestión. Y uno de los temas, que el que va a tratar el profesor Landau, es la cuestión de la utilización de la inteligencia artificial en la dinámica real de las relaciones laborales. Entonces, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Muy bien, buenas tardes ya a todas y a todos. Lo primero es agradecer esta invitación a la Universidad de Sevilla, particularmente a ti, Miguel, para venir a comentar lo que es una experiencia modesta en el uso aficionado a la inteligencia artificial, con los condicionantes que ahora expondré. Pero no quisiera continuar sin destacar un elemento del órgano del que soy secretario general, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Después de más de 40 años de funcionamiento, quiero poner en valor la colaboración intensa que siempre ha tenido el Consejo de Relaciones Laborales con las universidades de Andalucía. No en vano, tenemos 4 expertos en el Consejo, que son catedráticos universitarios. Tenemos una cátedra de negociación colectiva que dirige otro catedrático de Derecho del Trabajo, muchos profesores titulares que colaboran en los cursos de formación, laboratorios de ideas, etcétera. O sea que, aunque estamos en el mundo del apoyo y el estímulo y el impulso de las relaciones laborales, siempre estamos de la mano de la investigación y del conocimiento personificado en la íntima conexión con el mundo universitario. Dicho esto, nosotros estamos pues explorando a golpe de situaciones, ¿no? Primero en el 20 con la pandemia y ahora con el uso cada vez más acentuado de la inteligencia artificial, distintos instrumentos para ponerlo al servicio de las relaciones laborales, en una doble dimensión. En el ámbito de la negociación colectiva, en donde el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales tiene una función de apoyar e impulsar la negociación colectiva, respetando en todo momento la autonomía colectiva, y en el ámbito de la gestión de la conflictividad laboral mediante procedimientos de mediación y arbitraje. Esas son las 2 grandes líneas de actuación del Consejo. Por tanto, hay que expresar siempre una cautela, que es que el uso que hagamos de la inteligencia artificial o de la mediación online, como ahora también brevemente comentaré, siempre están bajo el mandato de no sustituir, no invadir o no limitar la autonomía colectiva. Esa convierte, por tanto, el uso que hagamos de la inteligencia artificial como una herramienta a disposición de las personas que negocian o las personas que median, no para sustituirla. Ese es un elemento clave. Un segundo condicionante es que cuando hemos empezado a hablar de inteligencia artificial hemos notado cierto rechazo en el mundo de los representantes empresariales y sindicales. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hay una segunda uso o dimensión de la inteligencia artificial, quizás en clave interna de determinación de las condiciones de trabajo, ¿vale? Esto provoca mucha resistencia al uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Elementos que están ya en la mesa de las condiciones de trabajo o de la negociación colectiva, como el uso de la IA para el control de presencialidad, las condiciones o selección de personas, etcétera, sí hacen tener, en principio, una resistencia alta a, digamos, la implementación de la IA para otros procesos.
Nosotros estamos, o la propuesta desde los servicios administrativos del Consejo es el uso blanco de la IA para otros procesos que ahora comentaremos. Pero entiendo los dos condicionantes. El primero, que no nos sustituyan, dicen los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, y el segundo, me tengo que fiar, convencer o creer, porque detrás de los algoritmos puede haber elementos con sesgo o con, digamos, vinculación a unos determinados intereses. Eso nos condiciona y, por tanto, lo que hemos iniciado sencillamente es un laboratorio de ideas, que suena muy bien la palabra, pero somos dos, que hacemos distintas pruebas y distintos resultados. Y, por tanto, no lo tengo ni aprobado en mis órganos colegiados. Estamos haciendo experiencias y una de ellas es la que ha comentado el profesor Rodríguez Piñero del libro dirigido por Salvador del Rey, y la otra es una experiencia muy interesante con Iberoamérica, con 15 universidades de Argentina, México, Chile, Colombia, Costa Rica y España, ¿vale? Y ocurrió, pues, como ocurren las cosas, de 3 rebotes, pero estoy muy satisfecho de esa colaboración. Cuando llega efectivamente el confinamiento, nosotros hacemos unas 4.000 mediaciones en conflictos en un órgano que está dentro del Consejo, que se llama el CERCLA, y eran todas presenciales. Nos mandaron a casa como a todos, y esa misma noche pues nos tuvimos un poco que reinventar. Y buscando por Internet, resulta que el mayor especialista en mediación ODR, mediación Online Dispute Resolution, era un argentino que se llama Alberto Elisabetsky. Entramos en contacto esa misma noche y en 15 días nos formamos todos los gerentes de los 18 organismos de España. Entonces fue una experiencia muy positiva y él está en la vanguardia de todas estas cuestiones y nos propuso hace 3 meses pues hacer una primera investigación de 15 universidades y el Consejo de Relaciones Laborales para documentar unas experiencias en mediación usando inteligencia artificial. A partir de esa colaboración se crea con un prompt en ChatGPT pues un recarchutado de ChatGPT especializado en negociación y mediación, que es lo que estamos usando de manera experimental. Se llama, un nombre así un poco peliculero, Negotiator One, ¿vale? Entonces lo podéis buscar por internet, es el que estamos usando a nivel experimental. Se le ha cargado todo el procedimiento de la escuela de Harvard, todas las guías de negociación, incluida la tuya, Antonio, en el prompt. Entonces tenemos una herramienta que ahora comentaré un poco los resultados y que está en este libro. Lo que hicimos fue documentar, digamos, extraoficialmente 3 casos anonimizados para tener esta experiencia. Digo extraoficialmente porque todavía está a debate dentro de los órganos colegiados del CAR, ¿vale? Pero lo hicimos a nivel personal en un trabajo de investigación. Dicho todo esto, como digo, estamos usando de manera experimental dos implicaciones relacionadas con las relaciones laborales. Por una parte, a ver, esto está en PDF, no, vale. Por una parte, estamos empleando este Negotiator One para su aplicación en la negociación colectiva. En Andalucía hay unas 750 unidades de negociación, convenios colectivos vigentes, más otros 500 dormidos, por tanto, un volumen muy importante de convenios colectivos que abarcan a unas 400.000 empresas y 1,5 millones de personas trabajadoras, que como mínimo regulan 1/3 de su vida y que son convenios que se firman cada 3 o 4 años, y en este últimos tiempos el paso de 3 o 4 años hace que lo que valía sea completamente distinto. Por tanto, se trata de una complejidad enorme esas unidades de negociación en cuanto a contenido. Cada vez se le echan más ingredientes a la negociación colectiva, fruto de distintas reformas y perspectivas. Una complejidad por ese número de unidades de negociación en cuanto a los ámbitos. Lejos de a lo mejor una situación en donde no había convenio colectivo, ahora hay realidades de que hay varios convenios colectivos que percuten en el tiempo o en el espacio sobre mismas o parecidas unidades de negociación. Por tanto, hay que encajar un puzzle. Complejidad en el proceso de negociación.
en donde hay varias partes, varias organizaciones sindicales, varias patronales, reglas de legitimación y, por tanto, mayor complejidad. Complejidad de los marcos normativos. El paso del tiempo de un convenio pues también hace que pierda, necesite un lifting cada X tiempo, aunque incluso antes de que termine su vigencia. Administrar un convenio durante su vigencia también es una parte que añade complejidad. Conflictos que se judicializan y sentencias que se dictan respecto a artículos del convenio que hay que tener en cuenta para el nuevo convenio a la hora de prevenir conflictos. Medidas de presión en la negociación, convocatorias de huelga, situaciones de bloqueo, en fin. Y en el fondo, como cuestión sustantiva, se negocian intereses contrapuestos. Y por tanto, todo eso convierte en que negociar un convenio colectivo hoy en día es una tarea muchísimo más compleja. Ya no es solo jornada y salario, son un montón de condicionantes más. Pero las maneras de negociar siguen siendo más o menos las mismas. Y las personas incluso. Yo no veo en las mesas de negociación ningún generación Z ni ningún millennial. Lo que veo es muchos seniors como yo haciendo procesos en donde cada vez esas personas acumulan más habilidades, más experiencias, pero cada vez son menos. Entonces, estas unidades de negociación necesitan ayuda. Y así lo hemos interpretado desde el Consejo. Creamos un plan de apoyo a la negociación colectiva, que es nuestra misión, dar apoyo, no sustituir, centrado en la estructura de la negociación, las personas que negocian, los procesos de negociación, los contenidos y la administración de lo negociado. Por tanto, es un plan que da la vuelta a cada convenio, de manera que en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales hemos dejado de ser un observatorio en frío de la negociación colectiva para considerar que esos 750 convenios son clientes y hay que darle los mejores de los servicios. Esa herramienta de ayuda que por ahora estamos experimentando, este Negotiator One, lo que pretende es percutir con distintas funcionalidades que vamos a comentar. El punto de partida suele ser la preparación inicial de una negociación, ¿vale? En esa preparación, si el convenio es totalmente nuevo, pues lo que se buscan es referencias de convenios semejantes, pero normalmente son revisiones de convenios, ¿eh? En este caso, lo que se le pide a la herramienta, pues que nos dé contexto y texto antes de empezar la negociación. Un contexto en donde tenga en cuenta la comparación con el mismo sector en otra provincia. Eso no es tan sencillo. Aquí en Andalucía hay 8 de cada. Hay 8 hostelerías, 8 campos, 8 comercios. Bueno, 8 comercios no, hay bastantes más, ¿vale? 8 metales. Y por tanto, hay una pluralidad de situaciones a favor, en contra, experiencias exitosas o experiencias a tener en cuenta a la hora de prepararnos para negociar. También hay que tener en cuenta, y todos estos son ingredientes que para pedírselo a la inteligencia artificial que nos ayude, porque si ya decíamos que ya era per se complejo negociar, meterle contexto a la negociación es todavía más. Entonces son argumentos para usar la inteligencia artificial. ¿Cómo está el sector? ¿Qué previsiones tiene el sector? ¿Qué dicen los elementos de referencia, como son el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva? ¿Cómo está y cómo ha ido evolucionando el IPC? Si está estable o hay que meter cláusulas de contingencia, que esto cada vez más se incorpora a la negociación colectiva. Si el IPC supera el tanto, pero no llega a tanto, pues ¿cuánto? Todas estas cuestiones hacen que los procesos sean cada vez más complejos. En esa preparación inicial, como digo, también evidentemente hay que hacer un análisis del convenio del que se parte, un análisis jurídico de qué ha cambiado, si está ajustado o no a marco normativo, si se aprovechan todas las invitaciones que brinda el Estatuto a la negociación colectiva. Todos estos análisis en frío que deben hacer los negociadores antes de firmar un convenio y mandarlo al control de legalidad para que un funcionario pues le requiera de su sanación o no. Entonces, esta es otra potencialidad de la inteligencia artificial, el análisis normativo del convenio que se va a cambiar.
el análisis económico también del convenio con estas previsiones que comentaba. ¿Qué conflictos de ese convenio que ahora toca revisar han ido a la jurisdicción? ¿Qué infracciones han levantado la Inspección de Trabajo respecto a mal uso de un texto de un convenio? ¿Qué se ha llevado a la Comisión Paritaria, que es el órgano que administra el convenio durante su vigencia? Por tanto, tiene un montón de inputs, no es solo las reformas legales. Si queremos que el convenio colectivo sea un traje de medida del sector y esté actualizado, si queremos que sea una foto que nos valga para 4 años y hasta dentro de 4 años no nos vemos, pero eso es un concepto ya antiguo. En definitiva, hay que monitorizar el convenio que vence para hacerle una buena ITV a la hora de negociarlo, si no estaríamos haciendo un texto que puede nacer antes de nada, pues ya antiguo. Luego, bueno, estas son las, digamos, habilidades que se le pide a la IA, es la capacidad de análisis previo usando revisión jurídica, económica y comparación inteligente. Luego llega el momento, una vez hecho este paso, que no todo el mundo lo hace, y que puede hacerse a nivel humano, por así decirlo, pero que tiene una complejidad más grande. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo ofrecemos un servicio para revisión en frío del convenio antes de empezarlo a negociar, porque una vez negociado es muy complicado el control en caliente, ya está firmado el convenio. Por tanto, ofrecemos este servicio y nos lo hacen expertos de nuestro grupo, pero también lo podría hacer ya una inteligencia artificial, digamos, tuneada con un contenido verificado por el personal correspondiente. El segundo uso es diseñar las plataformas o las propuestas de negociación que vamos a negociar, con qué prioridad, qué necesidades, qué vamos a pedir, cuál es la estrategia, cuáles son los márgenes, qué concesiones podemos ofrecer, qué concesiones esperamos del otro, qué argumentos para defender cada una de las cuestiones que pedimos. En definitiva, cuál es nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado, cuál es nuestro plan B, cuál es el plan B de la otra parte, qué creemos que va a hacer la otra parte, cuáles son mis debilidades, cuáles son sus debilidades, todo un análisis estratégico de la negociación. Aparte de qué vamos a plantear y por qué. Esto es muy importante. Si una negociación colectiva no está argumentada, tiende a tener una respuesta también no argumentada, que es que no. Entonces, esta negociación colectiva bien preparada, no solo desde el punto de vista contenido, sino también estratégica, cada vez necesita más apoyo. Y esto también nos lo brinda la inteligencia artificial como recurso, no como sustitución. Además, la inteligencia artificial te puede ayudar a incorporar propuestas de texto según tus necesidades a los artículos concretos, redactar alternativas, detectar incoherencias, hacer un documento de optimización, consultar las guías del Consejo, hacer contrapropuestas y, en definitiva, también concretar en cualquier caso nuestra estrategia. Este momento también es clave, que es la preparación estratégica de una negociación. Hasta ahora está, digamos, en los recursos humanos que cada mesa pone a su disposición. Hay un tercer uso que estamos probando en esta fase de laboratorio de ideas. Este ya empieza a ser un poquito más delicado. Yo no soy experto en marco normativo de inteligencia artificial, pero sí tengo claro que con los condicionantes que dije al principio, que no sustituya a la autonomía colectiva, tiene que ser un recurso, una herramienta, no un elemento de sustitución, que es que yo me acompañe durante el proceso de negociación de consultas o uso de la inteligencia artificial a nivel personal, como si entro en Google. ¿Vale? Otra cosa sería que esa negociación colectiva en un futuro lejano fuera tutelada o canalizada a través de una inteligencia artificial con un avatar, que ya hay tecnología para eso, pero ya veo que, o ya entiendo que ya sí sería una limitación importante que chocaría con la autonomía colectiva. Además, es muy importante durante el proceso de negociación el uso de la inteligencia artificial para determinados elementos, como evaluar impacto económico de propuestas que se presentan en la mesa,
como simular escenarios de acuerdo o de desacuerdo, generar una lluvia de ideas para buscar opciones para resolver un punto bloqueado, o buscar las soluciones o más económicas, si es esto lo que se le pide, o más equilibradas respecto al impacto de ambas partes. Esto es muy importante en la negociación colectiva, que los convenios colectivos no son los mejores del mundo, sino los que ambas partes perciben como más posibles para sus intereses. Por tanto, a veces hay una búsqueda de elementos que, sin ser los mejores para una parte o para otra, sí satisfacen parcialmente los intereses. Reformular la estrategia. Igual me encuentro que había planteado una estrategia de una determinada manera y hay que reenfocarla, porque partía de la desconfianza con la otra parte y ahora sí se ha generado confianza durante la negociación. Oye, pues vamos a cambiar la estrategia. Y esto se le puede pedir a la ley. Elaborar propuestas para un cierre, que es más propio de mediación que de negociación, pero que también pueden estar ahí. En definitiva, generar agendas para continuar la negociación online. Son distintos usos que podemos ver a la negociación colectiva. Ahí un poco lo resumimos de esa manera. Y finalmente hay un cuarto uso, que es el cierre de los procesos de negociación. Aquí es donde las comas y los puntos, los abogados y abogadas que asesoran a las partes son fundamentales. Son fundamentales. Las palabras que generan dudas interpretativas son futuros conflictos y pleitos. Entonces, bueno, el cierre del proceso usando inteligencia artificial pues nos genera dificultades o sea, nos genera posibilidades para resolverlo, como son la redacción articulada del texto, la eliminación de incoherencias, de errores, de duplicidades. En definitiva, nos puede facilitar argumentos para venderlo. Toda negociación colectiva, que son entre representantes, tiene una parte 2, que son cómo llevarlo ante los representados, ¿vale? La asamblea y los comités de dirección de las empresas, y luego que argumentar cómo se ha negociado y por qué. Y también en esto nos puede ayudar. Lenguaje inclusivo, en definitiva, un proceso importante de aportación de un cierre de una negociación fluida. Y, bueno, en materia de negociación colectiva, la conclusión sería que el uso progresivo, formando a las personas que negocian, no sustituyéndolas, pues puede lograr convenios de mejor calidad, sin tanto coste personal, que sean más equilibrados, con más solvencia técnica y más sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pensar que muchísimos convenios colectivos que se negocian para 3 años, luego están en ultraactividad otros 4 o 5 años. Y, por tanto, si el convenio no es sostenible en el tiempo, hay sectores que se van a encontrar con convenios que no le solucionan ninguno de sus problemas. Hay que pensar en que invertir en un convenio de calidad, pues, digamos que garantiza que la ultraactividad sea real y efectiva y no un mero aplicación de un plazo temporal. ¿Cómo voy, Miguel? ¿Qué me puede quedar? Ya voy mal, ¿no? Vale, termino. El otro, digamos, lugar de ensayo de la inteligencia artificial es en mediación en conflictos laborales. Nuestras mediaciones eran presenciales, cuando saltamos al confinamiento pasó todo online y, curiosamente, terminó el confinamiento y el 90% se han quedado mediaciones online. Hacemos unas 4.000 al año, tanto de conflictos colectivos como de conflictos individuales. ¿Y qué ha ocurrido? Que ese marco de mediaciones online que nos han comprado los usuarios sí es muy proclive al uso no solo del formato online, son mediaciones en Zoom que hemos programado con unas características para cumplir todas las posibilidades, sino también para el uso durante esas mediaciones online de inteligencia artificial, ¿vale? En eso estamos. En este sentido, el objetivo sigue siendo parecido a la negociación, no sustituir al mediador, es decir, ahora vamos a usar la herramienta de inteligencia artificial en mediación, no tanto para la mejora de la posición al cierre de un convenio,
sino como apoyo para hacer una intervención activa en un conflicto tendente a resolverlo. Pero la resolución es un estado o situación que se alcanza cuando las partes así lo acuerdan. El mediador lo que hace es ayudarle a alcanzar ese acuerdo. Solo que hemos comprobado a la hora de documentar en este libro que usando inteligencia artificial nos permite centrarnos muchísimo más a los mediadores en aspectos humanos, la gestión emocional, el uso de la empatía, la creatividad a la hora de formular movimientos, etcétera. Y apoyados en inteligencia artificial nos da una serie de elementos que nos permiten liberar energía y concentrarnos en nuestra misión. Es decir, yo he hecho alguna mediación con inteligencia artificial y me volví loco al principio, porque quería estar pendiente de lo que decían las personas y metiendo la información a la IA para que en tiempo real me fuera dando pautas. Pregúntale esto, pregúntale lo otro. Entonces llegó un momento en que peté. Ya ni escuchaba por ahí ni me daba tiempo a leer 25 folios cada minuto. Entonces, lo que hice es decir, bueno, esto no funciona, o por lo menos no funciono yo con capacidad suficiente. Entonces lo hemos limitado a un primer uso, que es el análisis jurídico y contextual de la papeleta de mediación que nos llega, previamente anonimizada, por supuesto, donde nos hace una síntesis antes de empezar la mediación, 20 minutos antes, la generamos y los 2 mediadores o 3 mediadores, según sea el conflicto individual o colectivo que interviene, tienen en tiempo real un análisis normativo, una, digamos, suposición de la IA de dónde cree que van a estar los intereses subyacentes de cada parte, según la papeleta, solo conociendo una de las posiciones, la papeleta que normalmente plantea la parte trabajadora, e imaginando por dónde va a ir la empresa. O sea, hace una simulación de escenario, ¿vale? Y está muy bien. Luego te hace como un guión de preguntas interesantes para detectar los intereses subyacentes, que es lo más difícil de encontrar en mediación. No es lo que te piden, sino lo que crees que, qué necesidades crees que llevan a pedir lo que piden. Eso es lo interesante en la escuela de Harvard, ¿no? Y finalmente te da otro uso, y ya con esto termino, que es importantísimo en mediación. Mirad, cuando estáis en una mediación laboral emocionalmente intensa, Acerinos, que tuve 6 meses de mediación, o el Metal de Cádiz, no os podéis imaginar, 9 meses, llega un momento en que te bloqueas, porque te agota. Mediar, cuando 2 partes están cargadas emocionalmente, tratan de que tus emociones te calen, y tú tratas de que no te calen. Y hay medidas en los medios, convocatorias de huelga, etcétera, que interfieren y te falta energía. Y llega un momento en que se te oscurece, se te apaga el Windows y te faltan ideas. En ese momento la IA genera, o lo que yo he probado, opciones, lluvia de ideas priorizadas según el criterio que le pidas, en coste, en tiempo, en repercusión, etcétera. Y en ese momento puedes pedir permiso a las partes para compartir estas opciones, y cuando usas el lenguaje escrito, porque las mediaciones son orales y la gente está agotada, pero cuando proyectas en pantalla, oye, ¿cuál de estas 5 opciones parece mejor?, cambia la mediación y entras en matriz. Por tanto, en ese uso es como la mente fría que te ayuda en un momento de agotamiento, ¿vale? Finalmente, usamos la IA para el cierre del acuerdo, te redacta el documento, siempre pasando por manos humanas, Es decir, y cuando superemos esta situación y nos autoricen los órganos colegiados del CAR, la incorporaremos a nuestra metodología de mediación. Ahora mismo es un uso de 2 del laboratorio de ideas a nivel particular, el que esperamos pues conseguir su respaldo. Pues nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Ha sido verdaderamente interesante, sugerente. Desde luego demuestra lo que decía al principio, que ahora mismo Andalucía está en la vanguardia en temas de gestión de las relaciones laborales y del conflicto, y eso se ve en los resultados estadísticos. No hemos entrado en cuanto a estadísticas de convenios, de conflictos. Realmente estamos muy a la vanguardia, ¿no? Ahora, Antonio, por favor, tienes la palabra. Pues tenemos aproximadamente 15 minutos, aunque nos vamos a pasar de la hora 5 o 10, pues 10, 15. Intento ser muy comedido con el tiempo por respeto a los presentes y porque tampoco lo que yo vaya a decir es ni con mucho tan interesante como lo que plantea Eduardo. Eduardo, que plantea un tema, en mi opinión, de base, que es la confianza en la máquina. Por tanto, es una cuestión, digamos, llamativa. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación a que participe el departamento, a que participe yo personalmente. Decano, muchísimas gracias. El derecho del trabajo es raro, ¿no? Y es raro porque, como decía un jefe que yo tenía y que sigo queriendo mucho, que es Juan Calero, catedrático de Derecho Financiero, me decía: Antonio, el derecho del trabajo no es derecho, es sociología. Bueno, yo no estaba de acuerdo con Juan Calero en aquello, pero en algo se parece, en el sentido de que tiene unos límites y unos entornos muy complicados y muy actuales. Y esa complejidad en el derecho del trabajo, por eso agradezco enormemente la invitación, hace que también vayamos algunas veces un poquito por delante, por una necesidad muy simple, porque en realidad estamos intentando regular, en muchas ocasiones, desde la perspectiva de las propias partes, una realidad contractual y una realidad económica. Y por tanto trasciende el ámbito de lo jurídico, pero el asidero, y sobre todo la Facultad de Derecho, debe ser necesariamente jurídico. Luego, esa perspectiva a mí me parece importante destacarla en primer lugar. En segundo lugar, la inteligencia artificial se incluye dentro de un marco de transformaciones que estamos viviendo. No es la única, posiblemente la más llamativa, quedan algunas por venir. Me dice algún amigo informático, bueno, digamos, especialista en inteligencia artificial, que lo verdaderamente transformador será, cuando sea estable, la computación cuántica, que conllevará realmente la posibilidad de desarrollar de manera generativa todo tipo de procesos. Y decía que vivíamos en un mundo, en cambio, donde la inteligencia artificial es un elemento más. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un mundo de transformación digital que afecta al mundo del trabajo, de transformación ecológica, ahora un poquito en cuestión por razones fundamentalmente políticas y geoestratégicas que tampoco son ajenas al proceso de transformación, y un reto demográfico a la que tampoco es ajena la implantación de nuevas tecnologías. Por tanto, si situamos ahí el mundo del trabajo en un cambio social y económico global, con derivadas muy importantes desde el punto de vista geoestratégicas, geopolíticas y geoeconómicas, donde hay una apuesta determinada por grandes sectores que se refieren a la creación, a los que son líderes en la creación de los sistemas de inteligencia artificial y sobre todo de la gestión de datos, tenemos un cóctel precioso para plantear un cambio brutal desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, en el mundo del trabajo. Un cambio brutal en el mundo del trabajo que evidentemente hace que nos planteemos cómo puede dar respuesta el derecho, si el derecho lo puede dar. Por cierto, al hilo de la cuestión, me gustaría hacer una mención al profesor Mario de Jesús Pérez Jiménez, que falleció hace poco tiempo y que abre, experto en computación, ciencia de la computación, un líder mundial en materia de ciencia de la computación, que abre el primer capítulo de nuestro libro en los que participa también Fernando, el decano, en un aspecto clave como la ética, Jaime, Pepe Lázaro, que acaba de salir, todo. En fin, quería mencionar a Mario de Jesús. Pero vuelvo al tema. Ese cambio, lo decía antes Miguel, afecta al trabajo, pero al trabajo en global y en transversal, y al mundo de las relaciones laborales en general. Por eso el tratado no solo es sobre el derecho del trabajo, no es solo sobre el trabajo por cuenta ajena, es sobre cualquier forma de prestación de servicios
y en todos los aspectos que se puedan plantear, y también en el mundo de relaciones laborales. Eduardo lo está describiendo con naturalidad, porque algo tan complicado, lento, como una administración territorial como es la Junta de Andalucía, interioriza inmediatamente en sus propios procesos la inteligencia artificial. Pero ¿cuáles son los rasgos que yo destacaría? Simplemente a título de ejemplo y para abrir un debate. En primer lugar, que el cambio tiene carácter transversal, pero no es homogéneo en el tiempo, no se da en el mismo desarrollo temporal. Hay formas de trabajo que siguen siendo muy tradicionales y a esas hay que atenderlas. Y formas de trabajo que están cambiando, también las tradicionales, que también hay que atender. El mundo del trabajo se afecta porque está cambiando la propia percepción del objeto del contrato. El debate, es cierto que se plantea el debate sobre el tiempo de trabajo, pero el debate del tiempo de trabajo se está superando porque está cambiando el propio objeto del contrato, está cambiando el propio objeto de la prestación. Hay un ejemplo muy simple, el convenio colectivo de las VTC, que vosotros habéis llevado. Ya el concepto tradicional de jornada de trabajo varía, se tiene que modular porque seguimos aferrados a los conceptos tradicionales, el concepto de tiempo efectivo de trabajo, pero en realidad lo que estamos hablando es de un trabajo a tarea. Obviamente, hablo de las VTC, cambia el modelo de la intermediación en la prestación de servicios y se está superando. Bueno, mis hijos se ríen cuando yo les digo que vaya a buscar empleo al Servicio Andaluz de Empleo. ¿Cómo? ¿Ahí? Oye, ese es el instrumento de que se dota la administración pública para los procesos de selección. Está absolutamente superado. Como superado está absolutamente la forma en que, sin darnos cuenta, estamos acudiendo a plataformas de intermediación para cualquier tipo de contratación y, por supuesto, también la laboral. Cambia el concepto de contrato de trabajo como forma de vinculación en una idea que también lo vimos el otro día, ¿verdad, Eduardo? Coincidíamos en la Rábida, en lo que se refiere a una nueva dualidad del mercado de trabajo. Una dualidad que ya no es trabajo en precario, no precario, que también, que no es forma de trabajo temporal indefinido, que también, sino que tiene que ver en función de la cualificación. Y en función de la cualificación, precisamente, el contrato de trabajo adquiere una nueva dimensión, porque lo que pretende la empresa es vincular a la persona trabajadora por la capacidad de crear valor en procesos fuertemente tecnológicos. Mientras que las personas que llevan a cabo un trabajo, digamos, más rudimentario o elemental, son expulsados a formas de trabajo semiautónomos. Lo vemos también en las formas de contratación a través de plataformas. Hay aspectos que afectan a la organización empresarial y a la conformación de la empresa y a las relaciones entre la empresa y a la renovación, que sé que vosotros, digamos la gente de filosofía, estáis muy interesados, es la atribución de responsabilidad y que para nosotros es clave, tan clave como identificar quién es el sujeto responsable, quién es el empleador en definitiva. Y los parámetros están cambiando tremendamente. Si cogemos el reglamento de inteligencia artificial, vamos a encontrar la figura del proveedor de servicio, el comercializador del servicio, o en definitiva, o quien lo aplica. La empresa tradicional sería quien lo aplica. Y la relación de contrata que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores parte de una concesión donde la empresa principal es más fuerte, tiene más entidad que la empresa subcontratada. Nada que ver. En la actualidad Microsoft es mucho más potente que la Universidad de Sevilla y tenemos subcontratados nuestros servicios informáticos con Microsoft, que es quien creo que nos proporciona los mecanismos de inteligencia artificial que además pueden ser muy útiles para nuestro desarrollo profesional habitual, pero que están chupando nuestros datos. Están chupando tanto que son los que están captando toda la información que somos capaces de generar y somos capaces de generar mucho conocimiento. Y lo estamos haciendo gratis, gracias a que disponemos de una plataforma que también es gratis, pero que no me deja borrar las preguntas que le hago. Que nos protege frente a la entrada de terceros, pero que estamos completamente cediendo nuestra capacidad de conocimiento a través de la capacidad de hacer preguntas a un aplicativo como Gemini, que no funciona mal, por cierto.
Y ahí, en el tema de responsabilidad decía que era clave, porque, claro, ¿quién es responsable? ¿La Universidad de Sevilla de mi protección personal? ¿Es Microsoft o Google? La relación de contrata, esa relación, porque propia actividad debe ser, tanto que está incidiendo en el aspecto organizativo básico del objeto de la prestación a la que se dedica la institución. Pero ¿sirve el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores? ¿Sirve ese mecanismo de responsabilidad solidaria de la empresa principal con respecto a la contrata? Para nada. Luego hay que reconfigurar esa cuestión. Y los planteamientos de atribuir responsabilidad, personalidad jurídica, que sé que lo planteáis, a la inteligencia artificial, que lo planteó el grupo del artículo 28 a nivel de Unión Europea, creo que no son suficientes, porque en derecho del trabajo sí necesitamos la parte del contrato, la identificación del sujeto responsable y la identificación del empleador. Y eso no debe desvirtuarse por la utilización de aplicativos, por potentes que sean. Ese es mi planteamiento. Y en ese contexto hay un elemento también clave y fundamental, que es la afectación de los derechos fundamentales. En derecho del trabajo vamos un poquito más adelante, porque se ponen de manifiesto toda la teoría de la efectividad o de la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros privados. Se construye en el ámbito del derecho del trabajo. Y tenemos todo el elenco de la construcción de derechos tan básicos y elementales como el de la dignidad, evidentemente, la intimidad y protección de datos. Hasta tal punto que algún autor, que estuvo ayer aquí en la jornada, ha planteado una idea que a mí me parece sugerente e importante, que es la necesidad de reconfigurar los derechos fundamentales. Los derechos asociados a las personas se tienen que reconfigurar, incluso desde una perspectiva colectiva, abandonando la estricta limitación de la perspectiva exclusivamente individual, porque son nuevos los parámetros que se están planteando. Pongo un ejemplo. Si el derecho a la intimidad está regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, con un sesgo muy determinado, muy concreto sobre dónde puedo poner cámaras de vigilancia, si tengo que informar a las personas trabajadoras, si se pueden mecanismos de seguimiento. En el ámbito de la inteligencia artificial, en parámetros como lo que estaba diciendo, el derecho a la intimidad juega si mantenemos los criterios tradicionales en la medida en que la persona titular de ese derecho no consienta su intromisión. Y yo estoy constantemente consintiendo la intromisión en mi ámbito de intimidad, porque estoy entrando constantemente en Instagram para informarme cómo van las elecciones a rector o rectora, por ejemplo, o ve los periódicos o ve cómo pierde el Sevilla. Lo digo con dolor, claro. Lo llevo mal. Bueno, hoy un poquito mejor por razones que no vienen al caso. Mal de mucho. Pero evidentemente esos parámetros están cambiando. Es fruto, porque lo hemos seguido, lo hemos comentado en alguna ocasión Fernando y yo, lo que el filósofo coreano Premio Princesa de Asturias dijo el otro día en su discurso, ya lo habíamos comentado nosotros en alguna reunión, es la cesión del consentimiento, la cesión del planteamiento personal. Si eso es así, ¿qué impide a una empresa acudir a mecanismos de inteligencia artificial, o ni siquiera de inteligencia artificial, meramente algorítmico, para deducir datos de la personalidad de trabajador o de la persona candidata en un proceso de selección? Son, por tanto, cuestiones clave. También hay una cuestión clave desde la perspectiva de la empresa. La empresa es garante de la seguridad de derechos de terceros y de garantes de la seguridad de su propio interés. Lo veíamos también el otro día con Airbus. Airbus tiene una media de seguridad impresionante, no puedes entrar en la planta de Airbus con un móvil. O sea, el móvil fuera. No es que entre y lo apague, no, que el móvil fuera. Porque evidentemente los secretos industriales son clave, es un sector estratégico para la seguridad nacional. Este es el problema de Huawei, Movistar y todo el lío que se plantea, ¿eh? Lo sé con un poquito de conocimiento de causa. Por tanto, ese es un aspecto también a plantear por parte de la empresa que se tiene que, digamos, que anticipar a la cuestión.
Y un último aspecto en en el sentido de lo que exponía Eduardo, que me parece brillante y que en fin, le doy la enhorabuena, que no puede ser de otra manera, porque además sé lo que él se ha trabajado, no solo el presidente, que también, pero lo que ha trabajado el secretario general del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que es el papel que le corresponde al ámbito colectivo en general. ¿Cuál es el rol que tiene la negociación colectiva? La negociación colectiva, si se queda en un ámbito exclusivamente de regular condiciones de trabajo clásicos, pierde. No va a tener futuro. Por una razón, porque junto a todo este proceso de cambio que estoy planteando, lo que estamos viendo es una tendencia a la individualización de las condiciones de trabajo, por varios motivos. En primer lugar, porque la negociación colectiva se está constriñendo, tiene el riesgo de constreñirse a determinados sectores, digamos, ámbitos personales de aplicación. En segundo lugar, porque tanto por arriba como por abajo se va a ir a fórmulas de determinación individual. Los de por abajo, como he dicho, porque las empresas tienden a la figura de falsos autónomos. Y por arriba, porque el vínculo que pretende la empresa lo compensa a través de condiciones individuales de trabajo. La negociación colectiva pierde o tiene el riesgo de perder interés. Tiene, por tanto, que adecuarse. Hay ejemplos. Por ejemplo, el convenio colectivo del metal hace un esfuerzo importante por incorporar el sector de las nuevas tecnologías, pero puede ser no suficiente. Hay otro riesgo, y es que la negociación colectiva incipiente se quede en un ámbito exclusivamente de condición mínima de trabajo, que son los ejemplos que estamos viendo en algunas manifestaciones a nivel mundial de negociación colectiva. Son acuerdos colectivos, no convenios colectivos en el sentido nacional, de un carácter muy básico, grupo Inditex, grupo de alguna empresa de seguridad española, etcétera. ¿Y cuál es el rol que le corresponde a la representación de los trabajadores? La ley le otorga un derecho de información vinculado al deber de transparencia, que parece la opción en la que descansa gran parte de la normativa europea en materia de inteligencia artificial. Pero si no lo ejerce, si no tiene capacidad para llevar a cabo ese ejercicio, quedará también en su digamos, inutilidad más absoluta. En definitiva, no quiero extenderme mucho más por no cansar, creo que estamos planteando una serie de cuestiones que son importantes, porque el cambio, como digo, es transversal. Y desde la perspectiva del derecho lo que nos tenemos que plantear es cómo nos vamos a anticipar. Tenemos un marco jurídico a nivel de la Unión Europea importante, no es la única expresión, también tenemos un marco jurídico en China, del que, en fin, uno se puede fiar o no, o en algunos estados de Estados Unidos, creo recordar que en California. Desde la perspectiva de la protección de los derechos individuales, fundamentalmente ligados a la protección de datos, en una concesión de protección de datos que no distingue, como en España, entre protección de datos e intimidad. Yo creo que no hay que distinguir en esa reconfiguración de la que hablaba, pero deriva, yo creo que por cuestiones históricas, vinculadas al derecho del trabajo precisamente, a la ley sobre derecho de información de los representantes de los trabajadores en materia, o sea, de las condiciones de trabajo, incluido el salario, y en este mundo en desorden, que algún autor plantea, tenemos también un riesgo de carácter mundial. Os recomiendo el artículo de hoy de Enrique Juliana, en La Vanguardia. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, tenemos unos minutos. La verdad es que estamos ahora, la reflexión general es que estamos en un momento de construcción de un derecho algorítmico del trabajo, que es una cosa muy acelerada. Hace 3 años, cuando empezamos con esta jornada, no se hablaba de eso, todavía estábamos en la fase del derecho digital, y en este periodo transcurrido, en 2 años, hemos contemplado una especie de spin-off, como ha surgido una nueva rama del derecho, el derecho algorítmico, con sus propios principios, sus propias reglas, que se encuentra ahora mismo en una fase, digamos, de concentración, en el sentido de que las normas laborales no aparecen en normas puramente laborales, sino que están en los grandes códigos que se han aprobado, como el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Inteligencia Artificial, contienen algunos mandatos laborales que podemos decir específicos, pero poco específicos, pero ahora también estamos en una fase,
todavía a nivel de proyecto, en el cual están surgiendo leyes o normas específicas sobre los aspectos laborales del uso de la inteligencia artificial. Hemos empezado, incluso con normas ya aprobadas, en materia de trabajo en plataformas. El trabajador de plataformas es como el epítome del trabajador algorítmico, igual que históricamente el teletrabajador era el trabajador digital típico, el trabajador típico de la inteligencia artificial es el trabajo de plataforma. Y ahora ya hay proyectos, tanto en el ámbito de la OIT como de la Unión Europea, de aprobar normas propias, normas sobre la utilización de los sistemas de inteligencia artificial en la gestión de personas. Yo creo que eso es un avance importante. Es decir, las cosas están cambiando a tal ritmo que probablemente para la 4ª edición pues tenemos que encontrar o definir un panorama completamente distinto. Vamos fuera de tiempo, pero como hemos empezado fuera de tiempo, creo que podemos permitirnos unos minutos para ciertas preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión o alguna pregunta, será bienvenida. Sí, yo a don Eduardo le quería preguntar. Primero, me ha encantado escuchar a los 3 ponentes. Siempre se aprende muchísimo y es verdad lo que dice Miguel, de que año tras año, aunque fueran los mismos ponentes, que no lo son, y nos contasen esos mismos ponentes cómo ha ido, el discurso es radicalmente distinto, ¿no? Ha cambiado tantísimo, efectivamente, de aquí a un año. Pero yo le quería preguntar a Eduardo, en la realidad cotidiana que ya estamos viendo, por lo menos aquí en Andalucía, el nivel de implementación en la mediación de la inteligencia artificial ya es visible, ya es algo que esté funcionando plenamente. Y eso, por otra parte, digamos, por los agentes implicados, ¿cómo se está recibiendo? Bueno, todavía no está. Seguimos en este laboratorio de ideas. Yo lo llevo al orden del día de las reuniones mensuales. Tenemos muchos temas, pero sí que es verdad que ya está documentada la experiencia. Es decir, por ejemplo, en mi caso personal, de las mediaciones que hacía en el 2024 sin inteligencia artificial a las que he hecho en el 2025 con inteligencia artificial, pues los resultados han sido un 25% más de acuerdos. Entonces, y no solo acuerdos sustantivos de cierre completo. En todos los casos, en el 100%, el uso de la inteligencia artificial ha llevado a que a lo mejor no se ha formalizado el acuerdo, pero se ha suspendido la sesión, la empresa la ha aceptado o los trabajadores la han aceptado y la empresa no. Ha abierto, digamos, la mente a las soluciones ofrecidas, porque es verdad que cuando ofrece 5 posibles soluciones ordenadas y tal, pues hace plantearse en las partes que esta solución que se le pone en lugar de la mesa es mucho mejor que ir a jugársela al pleito, ¿no? Eso siempre que decimos que, bueno, la mediación en la cultura nuestra trata de evitar un pleito, para mí ya no lo es el plan A. Lo que pasa es que necesitas herramientas para que sea un plan A, que es buscar una solución donde ganen ambas partes. Solo tiene un hándicap, que la inteligencia artificial debe ayudar a superar ese hándicap. Es la teoría del sofrito y del pisto. Tienen los mismos ingredientes, solo que el pisto lleva 4 horas más de cocción. La mediación necesita, para llegar a acuerdos que eviten pleitos, pero sobre todo que alcancen acuerdos satisfactorios, es tiempo. Y si la inteligencia artificial ayuda a reducir esos tiempos, pues seguro que será más efectiva todavía, ¿vale? Yo espero, antes de que acabe el año, tener ya el ok de mi oficial para implementarla al menos en los 4.000 asuntos que lleva el CERCLA, ¿vale? Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues entonces estamos fuera de tiempo. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público y muchas gracias también al decano por esta iniciativa recurrente que la verdad es que está suponiendo mucho para la facultad. Bien, la sesión de tarde empezará a las 4:15.